Muy buenas tardes. La Asociación Nacional de Comercio Exterior, ANALDEX, le da una cordial bienvenida a todos los asistentes al segundo día y a la tercera charla de nuestra jornada virtual logística, un escenario estratégico para que compradores especializados y compañías de diversos sectores de la cadena puedan interactuar y conocer de primera mano la oferta y la demanda frente a los nuevos retos empresariales y a las dinámicas mundiales. Durante estos días de recorrido logístico online, recuerden que va hasta el 13 de agosto, podrán disfrutar de nuestro showroom con empresas de diferentes sectores, donde tendrán la oportunidad de interactuar en tiempo real con expositores, así como una agenda académica excepcional enmarcada bajo el título Nuevas Estrategias para el Liderazgo de las Cadenas de Suministro. Compuestas por 29 conferencistas, expertos nacionales e internacionales, que llegarán con temas de gran impacto para la logística y el supply chain, foros, charlas, avances, mejores prácticas y experiencias de países como Estados Unidos, Argentina, México, Brasil, Portugal, España, Bolivia y por supuesto Colombia. Damos inicio a la última charla de esta tarde de nuestro aliado de negocio Aseguranza, titulada Riesgos, Coberturas y Soluciones en Importaciones y Exportaciones. Aseguranza es un grupo especializado en seguros de transporte de mercancías y de responsabilidad, formado por profesionales altamente capacitados que brindan mejoramiento permanente y personalizado para que usted y sus cargas estén bien aseguradas. En Latinoamérica, el Caribe y España cuentan con una trayectoria de más de 30 años, asegurando cargas con alcance global a través de su socio estratégico, el grupo alemán AKT AG. Damos la bienvenida a Julieta Chiraquian, quien desde su punto de vista, desde su empresa, nos va a desarrollar el tema. Ella trabaja en desarrollo de negocios de aseguranza. Julieta es parte del grupo Aseguranza hace 17 años. Se formó en el seno de la empresa recorriendo todas las áreas desde administración, cobranzas, reclamos. Actualmente se encuentra como ejecutiva en el Departamento de Desarrollo de Negocios, asistiendo empresas de Latinoamérica, el Caribe y España, con necesidad de transportar sus bienes. Bienvenida, Julieta, y adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación. Buenas tardes a todos y muchas gracias por compartir este momento con nosotros, donde vamos a tratar de revisar un poco qué son los riesgos inherentes y propios de la cadena logística y las operaciones logísticas. Voy a compartirles mi pantalla para que puedan ver la presentación que estamos trabajando. Como les comentaba Luis al principio, mi nombre es Julieta Chiraquian, yo pertenezco al equipo de Aseguranza hace más de 17 años y actualmente me desempeño en el área de desarrollo de negocios para lo que es Latinoamérica, Caribe y España. Nuestro grupo asegurador Aseguranza cuenta con más de 30 años de trayectoria en el mercado y nos especializamos en todo lo que es seguros de comercio internacional. Trabajamos aquí en Argentina, desde donde les estoy hablando, es una de nuestras oficinas como compañía de seguros, y en lo que es Latinoamérica, el Caribe y España como un broker de seguros internacional, representando a un grupo alemán de manera exclusiva que se denomina Active AG. Como les comentaba Luis al principio, el objeto de nuestro trabajo es brindar soluciones para lo que es la cadena de suministro y de comercio internacional. Lo hacemos a través de nuestros distintos productos, como ven en pantalla, que son el transporte, el seguro de transporte de mercancías, el seguro para los contenedores, para las latas propiamente dichos,
lo que son cauciones y garantías IATA, esto se hace de manera exclusiva aquí en Argentina, y lo que es responsabilidad para los operadores logísticos. Ahora bien, para adentrarnos un poco en el tema de que nos compete en el día de hoy, tenemos que hacer algunas definiciones para entender de qué es lo que estamos hablando. Cuando uno piensa en el seguro, lo piensa como la herramienta que tiene el individuo para protegerse de las distintas consecuencias que pueden traer aparejadas los riesgos. Pero ahora bien, ¿qué es un riesgo? El riesgo es la posibilidad de que ocurra un hecho o un contratiempo que altere el curso deseado de los acontecimientos y produzca así algún tipo de daño o perjuicio. Básicamente estamos expuestos al riesgo constantemente en nuestra vida, no solo en negocio, como pueden ver en la pantalla, que fue a modo de ejemplo, son situaciones cotidianas en las que uno se encuentra expuesto. Ahora bien, si nos vamos a circunscribir a lo que es el traslado de las cargas, al objeto de nuestro trabajo, podemos identificar algunos riesgos que le son propios a cada medio de transporte. Por ejemplo, en lo que es el transporte marítimo, encontramos primeramente los daños que son típicos de mojaduras, de oxidaciones, de corrosión, lo que es el daño propio del movimiento del buque en alta mar, no necesariamente en una tormenta. Ustedes saben que un buque en alta mar tiene un movimiento muy brusco y si nuestra mercancía no está debidamente estibada puede ser que sufra algún tipo de siniestro, o también un riesgo como es el de la avería gruesa, que si bien vamos a puntualizar sobre este ítem un poco más adelante, es un siniestro que no es tan común, pero que cuando ocurre lleva mucho tiempo su desarrollo y su resolución y puede ser muy costoso a nivel económico si no se está debidamente respaldado para hacer frente a esta situación. Luego tenemos los transportes terrestres, donde uno tal vez lo asocia de manera inmediata al robo. Lamentablemente lo que es la piratería del asfalto es casi moneda corriente y hay muchos siniestros lo que dan al robo como casi la causa número 1 de la siniestralidad, porque sabemos que asaltaron los camiones, a los choferes, sustraen las mercancías de importación o exportación, pero también tenemos riesgos como son el hurto, tal vez en los transportes ferroviarios. Hay casos donde encontramos contenedores que vienen con los techos agujereados porque durante el transcurso del viaje han asaltado el contenedor y han sustraído mercancías, o lo que son los riesgos típicos de un transporte terrestre, es decir, un choque, un vuelco, un descarrilamiento, que obviamente como consecuencia va a traer aparejado un daño o una pérdida en nuestra carga. Y por último tenemos lo que es el transporte aéreo, que si bien lo asociamos tal vez con el medio de transporte más seguro, si se quiere, también es el que se utiliza para mercancía de más valor. Entonces, al ocurrir algún tipo de eventualidad, el impacto económico tal vez es más grande. En lo que es el transporte aéreo, si bien también se dan casos de daños, son cuando hay turbulencias, son las maniobras de aterrizaje y despegue, si nuestra carga no está debidamente estibada, lo más común también es la falta de entrega o la desaparición, es decir, que llegue el vuelo que debía traer nuestra mercancía y la aerolínea dice que no encuentra nuestra carga y se inicia todo un proceso de reclamo que es bastante engorroso hasta dar con la carga o bien darla por perdida. Ahora bien, ustedes que están en la logística del día a día saben que una cadena logística, una operación de importación o exportación es mucho más abarcativa que solamente un transporte marítimo o un transporte aéreo. Como tratamos de graficar en la pantalla, ven que hay distintas situaciones en las cuales estamos expuestos a diferentes riesgos y obviamente a mayor potencialidad, ¿no? Tenemos transportes terrestres que se combinen con transportes marítimos, tenemos reiteradas maniobras de carga y descarga, tenemos estadías en depósitos intermedios o en recintos fiscales, por lo cual todas las situaciones que mencionamos anteriormente se pueden dar tal vez todas juntas, causando así un perjuicio importante en lo que es el desarrollo de nuestro negocio. ¿Podemos evitar estos riesgos? Lamentablemente la respuesta es que no, no podemos evitarlos. Lo que sí podemos hacer es tomar acciones tendientes a atenuar estos riesgos y obviamente respaldar nuestro negocio con algún tipo de herramienta como es el seguro para que de ocurrir alguna de estas situaciones se pueda minimizar el impacto económico que tiene la misma. En lo que refiere al seguro de transportes de mercancías, que es un poco el objeto de esta presentación, tiene por finalidad cubrir todos los daños o pérdidas que se produzcan durante un transporte internacional o como consecuencia de este transporte internacional. ¿Qué es lo que nosotros buscamos asegurar? Exportaciones e importaciones, de cualquier origen a cualquier destino. No hacemos distinción con que la carga tiene que pasar por determinado país para poder ser asegurada.
Obviamente sabemos que el contexto social nos lleva a que hay determinados países que tienen algunos conflictos sociales o conflictos bélicos donde tal vez las coberturas son más bien acotadas, pero la idea es poder asegurar cargas a nivel global. Vía aérea, marítima o terrestre, o cualquiera de esas combinaciones, como les mostraba antes en el gráfico de la cadena logística, sabemos que muchas veces tenemos un tránsito terrestre en origen, un tránsito principal tal vez marítimo o aéreo y un terrestre en destino, por ende todo ese trayecto lo podemos cubrir, todo lo que son proyectos de gran envergadura, o lo que son cargas consolidadas o completas o full, como le llaman en algunos países. Dentro de las categorías de las mercancías que nosotros aseguramos tenemos lo que es la mercancía general, que denominamos al 90% de nuestras operaciones, lo que es mercancía perecedera, a la cual hacemos referencia por perecedero a aquella carga que debe viajar con algún tipo de control de frío o de calor, porque si no se echa a perder, y lo que son efectos personales, homenajes de casa, que se utiliza cuando una persona se muda tal vez de un país al otro, pasa a veces con muchos funcionarios diplomáticos, y desean llevarse sus pertenencias y las necesitan asegurar. Ahora bien, ¿cuál es el alcance de la cobertura que nosotros ofrecemos? Primeramente es brindar un seguro puerta a puerta, es decir, desde que la carga sale desde el depósito del exportador hasta que llega a la puerta del depósito del importador. Aquí es importante hacer foco en que nosotros siempre recomendamos a nuestros clientes que aseguren sus cargas antes de que la mercancía inicie su transporte, para realmente poder brindarle una cobertura puerta a puerta. Muchas veces sucede que porque se olvidan, porque no les avisan o el motivo que fuere, el tránsito ya se inició y recién ahí se hace la emisión del seguro. No es que no se pueda hacer, pero como ven en el gráfico, la vigencia del seguro va a ser a partir del momento en el cual se contrata la póliza. Es decir, que todo lo que haya ocurrido con anterioridad no está cubierto porque los seguros no son retroactivos. Si no podemos asegurar algo que sucedió antes de que tomamos nosotros conocimiento del riesgo. Entonces, es de suma importancia tener en cuenta cuándo emitimos el seguro, porque la carga de la prueba ante algún siniestro la tiene siempre el asegurado, y el que debe después aportar los documentos o las pruebas fehacientes de que el siniestro ocurrió cuando había vigencia de póliza y no cuando no la había, es el cliente final. Entonces es importante siempre asegurarnos de que la mercancía está asegurada desde el minuto cero. Obviamente dentro de los alcances tenemos todo lo que son robos o hurtos, parciales o totales, daños que ocurren en las maniobras de carga y descarga, no solo en los medios de transporte, sabemos que una mercancía la tienen que descargar en el depósito, cargarla en un camión, descargarla del camión, cargarla en un buque, todas esas maniobras que si no están debidamente realizadas pueden causar un daño, están contempladas dentro de la cobertura. El riesgo de la avería gruesa, que es el que les mencionaba al principio como uno de los riesgos típicos del transporte marítimo. Para explicárselos brevemente, en un ejemplo es cuando, por ejemplo, tenemos un buque que está teniendo un incendio y el capitán del buque decide sacrificar parte de la carga para salvaguardar a la navegabilidad del buque, y puede pasar que nuestra mercadería sea o la que se incendió o la que fue sacrificada, o bien que nuestra mercancía esté en buen estado. Pero como es un principio que data desde los comienzos del transporte marítimo, donde no existían los seguros y donde todos colaboraban con aquellos que habían sufrido una pérdida, la liquidación de este proceso puede llevar hasta años. Y los clientes no pueden disponer de su mercancía hasta tanto no se presente la debida garantía para poder liberar esos contenedores. Por eso les decía que es importante tener una cobertura para estas eventualidades, porque aquí el seguro lo que hace es ser el garante de nuestro cliente para que pueda disponer de su contenedor, liberarlo y así continuar su curso hasta el destino final en caso de que su mercancía esté en buen estado, ¿no? Si su mercancía fue afectada por el incendio o fue sacrificada, se aplica como un seguro independiente y se indemniza al cliente para luego participar de la avería a fin de recuperar lo indemnizado. Y por último, lo que es la estadía en depósitos intermedios. Tenemos una cobertura de hasta 60 días en depósitos intermedios que son independientes del tiempo del tránsito. Es decir, que el tiempo de viaje puede ser de 60, de 90 o del tiempo que requiera, pero los días que la mercancía está parada aguardando por un transbordo, por una nacionalización o por el motivo que fuere, tiene la misma cobertura que si estuviera viajando, por lo cual, si sufre algún tipo de daño, de hurto o de robo, también va a estar contemplado dentro de la póliza.
Uno de los alcances más importantes que nosotros siempre mencionamos, que es un diferencial que nos destaca en el mercado, es que nuestras coberturas no tienen deducibles. Es decir, que a la hora de un siniestro, el cliente puede reclamar el monto que así desee y se le va a indemnizar el 100% de la pérdida comprobada. No es que tiene que hacer ningún pago ni que se le va a realizar ninguna quita al momento de presentar un siniestro. Y en compañía de eso tampoco tenemos franquicias. Es decir, que no es que hay un piso a partir del cual el cliente nos puede presentar un reclamo, sino que si sufrió un siniestro, por ejemplo, por $5, por más que sea tal vez irrisorio, puede presentar su reclamo y aplicarlo, que si se puede comprobar la ocurrencia del hecho, va a ser indemnizado por el monto que está reclamando. Ahora bien, los tipos de cobertura que nosotros manejamos los dividimos en dos grandes grupos, lo que es la cobertura todo riesgo o full cover, o lo que es la cobertura de riesgos específicos o stranding cover. La diferencia principal radica en la condición de la mercancía o bien el tipo de contenedor o de medio de transporte que se está utilizando. Cuando la mercancía es nueva y viaja en contenedores cerrados, o sea, contenedores dry, bajo cubierta, debidamente embalada, podemos otorgar una cobertura contra todo riesgo. Ahora bien, si la mercancía es usada o tal vez es nueva, pero viaja en un contenedor como el que ven en la pantalla, que es abierto o es una carga sobredimensionada, debemos otorgar una cobertura de riesgos específicos. ¿Y por qué digo debemos? Porque nosotros como seguro, al momento en que ustedes, nuestros clientes, emiten las solicitudes de póliza, no conocemos el estado de la mercancía. Y como les mencionaba antes, el que tiene la carga de la prueba siempre, en cualquier caso de siniestro, para cualquier tipo de seguro que tomen en la vida, es el asegurado. Entonces es muy difícil después probar si, por ejemplo, estamos transportando una maquinaria usada, si tiene un rayón, si ese rayón realmente fue consecuencia del transporte o era algo que ya era preexistente al inicio del viaje. Entonces por eso se brinda una cobertura más acotada cuando las mercancías son usadas o bien están expuestas a mayor riesgo cuando viajan, por ejemplo, sobre una cubierta en un contenedor abierto donde obviamente se van a mojar y van a tener todas las amenazas climáticas propias de un transporte marítimo, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? La cobertura a todo riesgo, como su nombre lo indica, va a cubrir todo tipo de riesgo a los cuales esté expuesta la mercancía durante ese transporte o como consecuencia de ese transporte. En cambio, lo que es la cobertura de riesgos específicos va a cubrir solamente algunos riesgos que son los que vemos en pantalla, que son, por ejemplo, la varada, lo que son catástrofes de la naturaleza, el accidente del medio de transporte que está llevando los bienes, choque, caída de avión, tirada por la borda, que es un poco la variable esa que les mencionaba antes, el derrumbe de edificios de almacenamientos y obviamente el robo. El robo está incluido en cualquiera sean las coberturas. Obviamente, como les decía antes, es una cobertura un poco más acotada, pero también la exposición al riesgo es mayor, por ende no tenemos alternativa de poder darle una cobertura al 100% como sea una todo riesgo. Ahora bien, la cobertura todo riesgo, si bien como el nombre lo indica, trata de cubrir absolutamente todo, tiene algunas exclusiones que son generales a todo tipo de cobertura. Esto es algo que excede a aseguranza como compañía o como broker de seguros, sino que es general de los seguros de transporte. En primer lugar, la demora. La demora no es un riesgo que nosotros podamos cubrir, ni ninguna aseguradora pueda cubrir, de momento en el cual los transportistas que mueven nuestras cargas no se obligan a cumplir con determinado plazo para la entrega de la mercancía. El seguro opera de la siguiente manera: nosotros indemnizamos al beneficiario por lo que le haya acontecido y luego podemos iniciar las eventuales acciones de recupero contra quienes tuvieron la culpa de lo que pasó. Por ejemplo, vamos a poner el caso del transporte marítimo. Sí, entonces nosotros le pagamos al cliente y luego tratamos de recuperar parte de esa indemnización del transportista marítimo. Ahora, el transportista marítimo, al no obligarse a entregar ese contenedor en 40 días, si demora 45 días, no es que está en falta. Entonces, no existe ningún tipo de acción de repetición posible. Les pongo un ejemplo para que lo entiendan. Siempre usamos el mismo, tal vez algunos ya lo hayan escuchado, pero es bastante gráfico e ilustrativo. Supongamos que un cliente está importando árboles de Navidad. Obviamente lo va a hacer en la época de noviembre para poder comercializarlos en diciembre y cerrar su negocio. Si por algún motivo ese contenedor que estaba importando de China con árboles de Navidad no llegó en noviembre y terminó llegando el 20 de diciembre,
y los árboles de Navidad están en buenas condiciones, no hay reclamo posible, ¿sí? Porque aquí solamente hay una pérdida del negocio del cliente, pero en sí el objeto de este seguro es cubrir a la mercancía. Entonces, si estos árboles de Navidad están en buena condición y no presentan ningún tipo de daño faltante, no hay lugar a un reclamo posible netamente por la demora. Luego tenemos lo que es la deficiencia del embalaje y de la estiba. Y aquí tenemos que hacer una salvedad de quién está realizando las tareas de embalaje y de estiba. Una cosa es que tengamos un contenedor completo, que lo cargue el proveedor en origen y que sepa, ¿sí? Porque se supone que el proveedor conoce su producto, conoce los puntos sensibles de su producto y cómo lo debe embalar y estibar para que soporte el tránsito que debe realizar. Y si lo hace de manera deficiente, va a ser un riesgo que no está cubierto. Ahora, distinto es el caso que el proveedor, por ejemplo, sea una carga consolidada y entregue un pallet perfectamente embalado e inicializado, como debe estibarse y demás, se lo entregue un consolidador y este consolidador haga caso omiso a las instrucciones y lo estive de manera incorrecta y como consecuencia de esa estiva incorrecta se termine dañando. En ese caso sí lo podemos cubrir, pero no cuando lo hace el propio proveedor, porque entendemos que hay un contrato de compraventa internacional en donde el proveedor se está comprometiendo a entregar la mercancía apta para el transporte que tiene que realizar. Luego tenemos la confiscación. Ustedes saben que la confiscación es cuando las autoridades aduaneras, por algún motivo, deciden retener la totalidad o parte de la mercancía porque hay alguna investigación en curso, ya sea por la declaración de la mercancía, porque hay alguna denuncia contra ese contenedor que tal vez tiene alguna mercancía que no está permitida o lo que fuere. En ese caso, nosotros como compañía aseguradora, como broker, no podemos avalar una acción que se presume que es ilegal. Entonces, si la mercancía es retenida en su totalidad o en parte por las autoridades aduaneras, no podemos indemnizar por ese valor de retención. Ahora bien, distinto es cuando hay una verificación común y corriente en aduana, que hay tal vez un canal rojo, un canal naranja de verificación, y en esa verificación tal vez se daña la mercancía, o tal vez falta parte de la mercancía, y en ese caso, como fue una verificación común y ordinaria, sí se cubre el daño o pérdida que sufra como consecuencia de esa inspección. Y luego lo que es el vicio propio, es decir, lo que la mercancía trae consigo previo al inicio de viaje. Se da mucho, sobre todo en las cargas perecederas, como les decía antes, que tal vez tienen algunos defectos de cosecha o de siembra, y eso con el tránsito de 40 días en el mar o el tiempo que fuere, se perjudica aún más, pero era algo que ya traía preexistente al inicio del viaje. Entonces, como consejos, ¿para qué tenemos que considerar a la hora de contratar un seguro? Sabemos que en este mercado, lamentablemente, el precio es lo que manda y a veces, por abaratar algunos costos, muchos clientes deciden no asegurar sus cargas o tal vez contratar la cobertura más barata para evitar así un costo mayor. Pero es importante que sepan que es una herramienta que a la hora de un problema les va a permitir reconstruir su negocio sin tener que volver a hacer una erogación de dinero. Entonces es de suma importancia que al contratar un seguro se revise siempre cuál es el alcance de la cobertura que estamos contratando, porque muchas veces no es hasta la puerta, como les mencionaba antes, es hasta el puerto, o tal vez las condiciones, si me exigen que contrate alguna condición particular, como puede ser una escolta, o que hagan una inspección preembarque, que si no se cumplen esas condiciones, luego a la hora de un siniestro, probablemente mi reclamo no proceda. Entonces siempre es importante tratar de entender qué es lo que estamos contratando, tratar de entender qué es lo que no está cubierto, ¿sí? Lo que son las exclusiones, porque muchas veces uno piensa que por el solo hecho de contratar un seguro ya tiene garantizado una indemnización, y no es así. Obviamente, como les decía antes, hay riesgos que son excluidos de cobertura por la propia naturaleza que tienen, y hay que saberlo de antemano al momento de contratarlo. Ver cuáles son esos opcionales que no estamos asegurando. Como les decía al principio, nosotros aseguramos lo que es mercancía en tránsito internacional. Entonces, obviamente que lo principal que estamos asegurando es el valor de esa mercancía, el valor factura de esa mercancía. Pero hay un montón de gastos adicionales a la operación, como pueden ser los gastos de flete, los derechos, los despachos, los que son todos gastos propios inherentes a la operación logística, y hasta incluso en algunas oportunidades el caso del beneficio imaginario, es decir, ese extra que el cliente podría llegar a recuperar en caso de que pierda la mercancía o tenga algún tipo de siniestro por el negocio que no pudo concretar.
Entonces siempre es importante tratar de abarcar lo más posible en lo que es la suma asegurada para que en caso de que nos pase algo, poder recuperar ese negocio tal vez al 100%. Y obviamente mirar lo que son los deducibles y las franquicias. Esto, como les decía antes, es el diferencial que nos destaca en el mercado, porque sabemos que muchas coberturas tienen deducibles que tal vez no los mencionan de antemano o muchas veces se le hacen caso omiso a esos deducibles y a la hora de un siniestro después tal vez el cliente termina recibiendo o menos dinero del que esperaba o directamente no puede aplicar su reclamo porque tiene una franquicia muy elevada y ahí es donde comienzan los problemas. Entonces lo importante es tratar de entender, si bien uno no espera que uno se vuelva experto en el seguro, sí tratar de entender qué es lo que estamos contratando para saber a qué tenemos derecho después en caso de que nos pase algo, como mencionábamos al principio. Hasta aquí lo que ha sido la presentación. No sé, Luis, si querés comentarme si hay alguna pregunta o algo en lo que pueda ayudarlos. Muchísimas gracias por todos estos comentarios, Julieta, y creo que, pues sí, indiscutiblemente es un tema muy de actualidad, lo que nos has contado. Evidentemente, todos estos temas de esta herramienta nos ayuda a soportar las coyunturas mundiales que existen y que van a seguir existiendo. Tendría un par de preguntas antes de concluir tu presentación que me gustaría abordáramos Sí. y presentáramos a nuestros empresarios. Evidentemente no pueden tocarse todas, pero digamos he tomado un par de ellas. No hay Tú problema. has mencionado algunos tips con referencia a lo que hay que tener en cuenta para efectos de manejar o gestionar este riesgo y estas coberturas para las soluciones con referencia a las importaciones y exportaciones. Pero adicionalmente hay que tener en cuenta un poco la circunstancia coyuntural mundial. Tal vez hay algo excepcional que en este momento tengas como una solución a este riesgo que se está enfrentando el mundo y que se está enfrentando las mercancías. Bueno, primeramente, lo que estamos viendo hoy en día como consecuencia tal vez de la bendita pandemia que estuvimos sufriendo, es que hay muchas demoras y hay mucha demanda de espacio en contenedores y mucho pedido de lugares y no hay tanta oferta, lo cual hace que los fletes se disparen en sus precios y estén tal vez por las nubes al doble o el triple de lo que uno lo podía conseguir años anteriores. Entonces, realmente gestionar toda una operación de importación o exportación es una erogación de dinero muy importante hoy día y realmente si uno no está respaldado, cualquier eventualidad puede tirarnos abajo directamente el negocio tal vez de nuestra vida. O sea, uno hace todo el esfuerzo, un importador, un exportador, para poder poner su mercancía arriba de un barco y concretar un negocio y tal vez sucede algo y uno por ahorrarse unos dólares no se aseguró y ahí es donde comienzan los problemas. Entonces, entendemos que a nivel cultural, en lo que es Latinoamérica, nos falta mucho lo que es la cultura del seguro. En comparación tal vez con Estados Unidos, que uno escucha que tienen seguro tal vez para todo, aquí es mucho más difícil, aquí en Argentina y en Latinoamérica en general, entonces creo que tenemos que trabajar un poco sobre esa cultura que nos está faltando para entender que no es un gasto, sino que es una inversión, es una manera de protegerse y uno lo tiene que llevar a las cuestiones cotidianas de la vida, ¿no? Uno tal vez no sale a conducir su vehículo si no está asegurado o no anda por la vida si no tiene un seguro médico, entonces tratar de trasladarlo a cuestiones más cotidianas y poder verlo más bien como una inversión, ¿no? Que tal vez, ojalá no pase nunca nada, pero lamentablemente pasa y para eso es que, para esas consecuencias y esas coyunturas es que existen las coberturas de seguro, ¿no? Sí, de acuerdísimo. Este es un tema eh, cultural, como tú bien lo has mencionado, y que evidentemente afecta en la toma de decisiones. Si no nos aseguramos y gestionamos adecuadamente el riesgo, probablemente el impacto va a ser un poco superior a lo que estábamos planificando. Hay otra pregunta con referencia a esas inquietudes que nos muestran aquí, es el grado el tema de qué tan desafiante hoy en día ha sido el costo-beneficio de este tipo de seguro. Tal vez ampliando un poco la pregunta sería, ¿qué tanto se afectan los costos a partir de este tema de la pandemia para tomar una inversión de este tipo?
No, en lo que es a los seguros propiamente dicho, nosotros no hemos variado ni vimos que hayan aumentado los costos en sí. Lo que pasa es que, como todo seguro, se trabaja sobre un porcentual sobre la operación logística. Entonces, si el costo propio de esa operación logística se ha elevado como tal, obviamente que el seguro va de la mano con ese aumento. No es lo mismo pagar un flete que antes se pagaban $5.000, pagarlo $40.000 o $50.000 en el día de hoy, y obviamente el proporcional de eso en el seguro es mucho más elevado, pero en sí nosotros lo que tratamos de hacer, o lo que tratamos en todo este tiempo, fue de encontrar la manera de acompañar a nuestros clientes como para tratar de llevar adelante el negocio, no es el momento de sacar ventajas, sino de tratar de acompañarnos para que todos juntos podamos, me parece, salir adelante. Nuestro cliente principal, nuestro canal de venta principal son siempre los operadores logísticos, ¿sí? Con quienes trabajan ellos, con los importadores y exportadores. Entonces buscamos la manera de tratar de que juntos, si ellos cierran el negocio, lo cerramos nosotros también. Entonces, bueno, buscar la continua capacitación, o tratar de hablar también a veces con el importador-exportador para tratar de explicarle las ventajas, las desventajas. Y lo que te decía antes, lamentablemente siempre volvemos al tema del precio, y es lo que siempre se pelea, ¿no? Porque entendemos que es muy costoso hoy en día llevar adelante cualquier operación de importación-exportación. Pero bueno, más aún, como vos decías, el impacto a la hora de que pase algo puede ser muy grande. Entonces tratamos de acompañarlo desde la capacitación, desde la información, y obviamente no trasladarlo, no es algo que se traslade al precio final, ¿no? De acuerdísimo, sí. Ahora, ahí hay un tema que se desprende sobre tu presentación, y es que tú nos has mostrado una serie de bondades por pertenecer o estar, digamos, en aseguranza. Es la experiencia, la capacidad de resolver algunos seguros, como todo riesgos específicos y demás, que están ofreciendo, pero en términos generales uno podría ver que hay otros tips que dentro de la organización pueden estar ofreciendo, y que de alguna manera ustedes no lo has abordado en esta charla. Sería interesante volver a conversar Sí. sobre esa experiencia. Bueno, como les mencionaba al principio, nosotros, si bien nos especializamos en lo que son seguros de comercio internacional, es decir, no hacemos seguros de vehículos o seguros de vida, estamos abocados al comercio internacional. El fuerte, bueno, lo que estaba más bien vinculado a esta presentación por el público era lo que era el seguro de transporte de mercancías, pero también trabajamos lo que es el seguro de responsabilidad para el operador logístico, que es nuestro, como te decía antes, nuestro canal de venta, que es más bien un seguro para resguardarlo de aquellos errores o omisiones que pueden llevar a cabo en su tarea diaria. Sabemos que el operador logístico tiene muchísimas tareas a su cargo. Obviamente uno como seguro no puede cubrir absolutamente todo, porque sería imposible, pero sí tipificamos algunos de los errores o omisiones más comunes en los cuales nosotros les podemos dar cobertura, como por ejemplo que el operador logístico se equivoque al momento de confeccionar un BL y ponga mal el puerto de destino al cual va la mercadería, y por eso la mercadería viaje a un lugar que no debía viajar en principio. Entonces esa mercancía luego hay que redireccionarla al lugar correcto o al lugar de origen para que vuelva a viajar, y bueno, todos esos costos los podemos abarcar con un seguro de responsabilidad, que es más bien como el seguro que puede tener, no sé, el médico cirujano que te va a operar, ¿no? O sea, un seguro para lo que es su operación propia del día a día. O bien lo que son los seguros de los contenedores. Muchas veces las líneas marítimas delegan a nuestros clientes la responsabilidad por el uso de ese contenedor, de la lata propiamente dicho, y si le pasa algo a esa lata, le reclaman al cliente por el daño, por la pérdida, o en un robo directamente le reclaman el valor total de la unidad. Entonces también ofrecemos el seguro para que no solo se contemple la mercancía que viaja dentro del contenedor, sino que también se pueda asegurar esa lata, y que de alguna manera, ante cualquier eventualidad, no solo el cliente final, el exportador se ve beneficiado por recibir la indemnización por su mercancía, sino que nuestro cliente tenga la tranquilidad de que le puede responder a la línea marítima por los daños o la pérdida que haya sufrido ese contenedor. Pero como te decía, son seguros que siempre van vinculados a lo que es el comercio internacional. Por el momento no nos hemos expandido en otras ramas. Muy bien. Sí, y al margen de eso, uno encuentra que de pronto países, mercados, sectores, productos, es decir, tienen su propia forma de asegurarse. De tal manera que creo que has dado un muy buen comentario
Creo que nos has dejado con muchas tareas para seguir trabajando con referencia a la herramienta que tú nos ofreces. Y por supuesto, aquí estamos desde Analdex muy agradecidos por tu propuesta, que no solamente es una propuesta y una charla de aliados de negocios, sino es una propuesta para facilitar, para asegurar, para mejorar nuestros procesos de comercialización internacional. Nuevamente, Sí. Julieta, muchísimas gracias. No sé si hay algo más que desees No, comentarnos. muchas gracias a ustedes por permitirnos el espacio, por permitirnos llegar tal vez a un público que no es tan frecuente para nosotros, y ojalá les haya sido de utilidad la información, y desde ya estamos a disposición para cualquier duda o consulta que podamos colaborarles. Por supuesto, Julieta, definitivamente sí nos has dejado bastantes temas pendientes y podemos seguir conversando por mucho rato más. Será un gusto. El horario siempre es un... Muchísimas gracias nuevamente, Julieta, No, por favor. por todos tus comentarios. Gracias a ustedes, que sigan bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, después de esta interesante charla, no queda sino primero agradecerles a todos ustedes, a los asistentes, quienes siguen aquí conectados con nosotros, también a nuestros expositores, y ahora los invitamos a visitar el showroom, donde encontrarán diferentes empresas de variados sectores, con amplia oferta de productos y servicios a lo largo de la cadena logística. Lo único que tienen que hacer es ingresar al showroom por el lobby, como lo hicieron al inicio, y ahí encontrarán el plano de todas las empresas expositoras. Recuerden que nuestra agenda académica continúa mañana, desde las 9 de la mañana, con otro grupo de charlas de aliados de negocios, iniciando con Solística y su charla Transformación en tiempos de incertidumbre. Es un tema bien interesante. Continuando a las 10 de la mañana con Zebra Technologies y su charla Diversificación de la cadena de abastecimiento. ¿Es necesario modernizar el almacén? Y finalizando tendremos a las 11 de la mañana charla de DHL, soluciones logísticas a través de Medical Express. Y recuerden que aún pueden visitar el showroom. La plataforma estará abierta hasta las 6 de la tarde. Les agradecemos una vez más haber estado con nosotros y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Hasta mañana.